Doctor, sí, se ve su pantalla. Sí, se ve. Ya nuevamente les tengo que pedir disculpas, estoy llegando también de la facultad, ya, el problema es de la asistencia de nosotros igual. Vamos a continuar con el tema entonces, para no perder mucho tiempo, para recuperar un poquito de tiempo. Hemos quedado en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver los espacios aéreos, ya terminando, digamos, lo que corresponde a la parte de anatomía radiológica, ¿no? Para que podamos recordar más de todo lo que corresponde a la división del pulmón. En los espacios aéreos vamos a ver que el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, el izquierdo en 2, por cisuras muy bien marcadas, ¿no? La cisura menor y la cisura mayor, los lóbulos accesorios. Entonces ustedes ven en el esquema cómo es la diferencia entre ambos pulmones, ¿no? El derecho tiene 2 pulmones, el izquierdo tiene 2 lóbulos, 3 lóbulos, perdón, el derecho, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿verdad? Lógicamente están divididos por las cisuras. Quiero mencionarles de que el lado derecho, fíjense dónde está el paciente, ¿verdad? O sea, toda placa que nosotros veamos, siempre la vamos a ver como si el paciente estuviera frente a nosotros, ¿ya? Para poder hacer una buena interpretación. Bien. Bien, a ver, estos esquemitas quiero que vean para que ustedes puedan darse una idea de cómo evidentemente está dividido el pulmón. Esta división que les hemos mostrado anteriormente es un dibujo, ¿verdad? Un dibujo de lo que es el pulmón. Entonces, este dibujo no es lo mismo que vamos a ver en una placa radiográfica, ¿verdad? Esto es lo real que vamos a ver. Fíjense cómo está dividido en los 3 lóbulos del pulmón derecho, ¿verdad? La parte azul, vamos a ver como una parte, o sea, todo el lóbulo superior derecho. Si vamos a una placa lateral, fíjense cómo está distribuido, cómo está constituido más bien el lóbulo derecho, ¿no? Ocupa todo el ápice pulmonar y hasta una base, una parte de la parte media del tórax, ¿verdad? Esa es la distribución del campo del lóbulo superior derecho. El lóbulo medio derecho es en la parte rosada que nosotros vemos ahí, en la proyección posterior anterior, que vemos en esta de la izquierda, y una lateral, ¿verdad? Entonces, la placa lateral, lógicamente, nos muestra desde dónde hasta dónde llega el lóbulo medio. La cisura mayor es esta, toda la cisura mayor, y la cisura menor u horizontal es esta, cisura mayor u oblicua. Entonces, este es el lóbulo medio derecho. En una placa posterior anterior vamos a ver cómo es toda esta zona. Y el lóbulo inferior derecho, fíjense desde dónde va, ocupa toda la base pulmonar y va hasta atrás, ¿no? Fíjense hasta dónde llega todo el lóbulo inferior derecho. Entonces está ocupando desde la parte anterior, llega hasta la parte posterior y ocupa inclusive muy cerca del ápice pulmonar, ¿no? Entonces se dan cuenta, si yo voy a ver una lesión, digamos que está en esta zona, entonces puedo confundirme con una lesión también del lóbulo superior. Entonces, por eso que en algunas ocasiones, cuando se tiene una duda, digamos, de una cierta imagen, se deben solicitar ambas proyecciones, ¿no? Tanto la posterior anterior y la lateral, ¿no? Entonces, como complemento para ver y hacer un mejor diagnóstico y saber dónde evidentemente está la lesión. Lo mismo que si está en el lóbulo medio, fíjense, no podemos saber si está en el lóbulo medio, no podemos determinar exactamente si está en el lóbulo, en la parte posterior del pulmón o en la parte anterior. Para ello tendríamos que tomar una placa lateral. En el pulmón izquierdo sucede lo mismo, solamente que tiene 2 lóbulos. El lóbulo superior es este y se distribuye, fíjense, desde dónde va hasta la parte del ápice pulmonar, ¿verdad? La cisura horizontal mayor u oblicua es la única cisura que tenemos acá.
divide al pulmón en los dos lóbulos. El lóbulo inferior, por tanto, llega desde la base pulmonar, inclusive cerca del ápice pulmonar, ¿no? Entonces, esto, para que ustedes se den cuenta de que no es ese dibujito que nosotros conocemos así, que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? No es ese mismo dibujo, ¿verdad? El que vamos a ver. Lo real es esto que ustedes tienen que habituarse ya, en su mente ya tiene que estar construida esta imagen de ambos pulmones, ¿no? Tanto el lóbulo, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, cada uno con sus respectivos lóbulos. Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos tener una idea más clara para ver las cisuras interlobulares. En el pulmón derecho, ya les he dicho, una cisura mayor u oblicua y la cisura menor u horizontal. En el pulmón izquierdo solamente tendremos una cisura mayor u oblicua, ¿verdad? En la placa lateral se ve con más detalle. Bien, terminaríamos entonces, vamos a ver los ilios pulmonares, ¿no? Para saber cómo están constituidos los ilios. Están formados por estructuras vasculares, radioopacas, y los bronquios o troncos o radiotransparentes, en forma de arborizaciones que disminuyen su calibre hacia la periferia. Por eso se llama trama, como un árbol, ¿no? Una trama, ustedes háganse la idea de ver un árbol, tiene sus ramas y sus troncos, entonces que van caprichosamente en un sentido y en otro. En el pulmón es más o menos, es parecido a eso, solamente que de los ilios, parte de los ilios, tanto los bronquios principales derecho e izquierdo, y los vasos, ¿no? Vasos pulmonares, tanto derecho como izquierdo. Entonces estos se distribuyen y van a ser más delgados cada vez que se alejan del ilio pulmonar, más delgados cada vez que se alejan del ilio pulmonar. ¿Ya? Entonces en ambos campos pulmonares, ¿no? La trama broncovascular, por tanto, está constituida por bronquios y por vasos, ¿no? Arterias y venas. Y también tenemos los linfáticos, por eso tenemos una densidad agua que corresponde a los ilios pulmonares, ¿verdad? Vamos a ver imágenes en los ilios oscuras, por ejemplo acá. A ver, ¿quién me puede ayudar si yo si ven el cursor, hay una imagen, ¿qué color estoy viendo esa imagen? A ver, ayúdame. Negro. Densidad de aire. Negro, densidad aire. Entonces, ¿a qué correspondería? Si estamos hablando que el ilio pulmonar contiene nervios, bronquiol. vasos, tiene bronquios, ¿a qué correspondería? Un bronquio. ¿El bronquio, doctor? Un bronquio, ¿verdad? Pues si tiene densidad de aire, entonces si transcurre por esa imagen, aire. Entonces el pulmón tiene estas estructuras mixtas que corresponden a imágenes más opacas. Entonces vamos a ver que esto es, todo lo que es color negro, vamos a ver que es un bronquio. Pero vean esta diferencia. ¿Y esto qué será? A ver, si es que me pueden ayudar. ¿Esto qué será? Los vasos pulmonares, doctor, que salen del ilio. Pero a ver, ¿es vaso? ¿Será vaso? ¿Qué Cartílago color costal, tiene? doctor. ¿Perdón? Es el cartílago costal. No, nada que ver los cartílagos. Esta imagen, aquí vemos dos imágenes, una y otra. ¿No? ¿Qué será? Tienen que acordarse de las densidades. ¿Qué densidad tiene? Gris. Esto y esto, ¿dónde está la flecha? ¿Ven el cursor? Estoy señalando esto. Esto hemos visto color negro. ¿Esto qué color es? Gris pálido. Gris, ¿será? Gris. ¿No ven un color negro? Pero vean, pues, a ver, esta es otra imagen. Sí, doctor, se ve. Son dos imágenes de color negro. Negro. Dos ¿Sí o no? puntitos negros. El centro es color negro. Sí. ¿No ve?
Entonces, ¿qué será? Los bronquios lobulares, doctor. ¿Qué será? Bronquios lobulares. ¿Perdón? Bronquios lobulares. El superior y el medio. Un bronquio cortado, doctor. ¿Ahora me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, se se escucha. escucha, doctor. Sí, doctor. A ver, ¿qué había sido? A ver, ¿ya se han puesto de acuerdo o no? Un bronquio cortado, doctor, con un corte. ¿Perdón? Un bronquio con un corte, doctor. Claro, pues es que miren, si no saben ver estas imágenes, ¿cómo voy a pasar a lo que es patológico? ¿Verdad? Entonces, les he dicho, ustedes solamente recuerden lo que son las densidades básicas. Si recuerdan las densidades básicas, esto ya les he mostrado, ya está bien, color negro. Es un bronquio, ¿verdad? Visto longitudinalmente. Longitudinalmente. Estos son otros bronquios más pequeños, pero con un corte transversal, ¿no? Entonces, un corte transversal. Esto es longitudinal. Entonces son bronquios, pues. Entonces, en todo hilio, vamos a ver las mismas imágenes. Puede ser diferente de la forma. Como es una trama vascular, no tiene un sentido, digamos, único, ¿verdad? Una sola dirección, sino que se distribuyen caprichosamente, van hacia atrás, van hacia adelante. Entonces, por tanto, ¿cómo yo voy a saber? Solamente viendo las densidades. Si veo que es color negro, tiene pues aire, ¿verdad? Aquí tiene aire. Aire, todos son bronquios. Ahora, todo lo que es más opaco, esto, entonces serán pues vasos, ¿verdad? Estos son vasos que vamos a ir. En la parte más central son más gruesos, porque la arteria pulmonar derecha viene por acá y se distribuye cada vez más. Están llegando hasta aquí, vasos, entre venas y arterias. Llegan acá, hasta aquí, está llegando. Entonces, esos son los vasos, pero están entrelazados con bronquios también. Aquí una imagen oscura que es bronquio, bronquio, ¿verdad? Cada vez más delgados, es cierto, más delgados. Aquí vamos a ver otro bronquio, como ha dicho su compañero, cortado transversalmente, ¿verdad? En el ilio pulmonar izquierdo, que es un poquito más elevado, vamos a ver las mismas imágenes. Todo lo que es negro son bronquios. Todo lo que son opacos son vasos. Entonces no se olviden de las densidades básicas, pues si de acuerdo a eso nosotros vamos a poder determinar cualquier imagen. ¿Ya? Bien, entonces los ilios son formados por estructuras vasculares radioopacas y los bronquios, troncos radiotransparentes en forma de arborizaciones que disminuyen su calibre hacia la periferia. Normalmente miden hasta 5.5 centímetros a partir de la línea media del mediastino y patológico más de 7 centímetros, ¿verdad? Sumando ambos ilios, si son más de 13, entonces ya quiere decir que está aumentado de tamaño, ¿ya? Entonces, esos son los ilios pulmonares. A ver, avanzaremos. Entonces, tenemos también, en cada lóbulo está dividido en pequeños segmentos, más pequeños, o sea, segmentos, o sea, es la segmentación pulmonar, ¿no? Por ejemplo, el lóbulo derecho, fíjense, tenemos el segmento ápico posterior, el superior, ¿no? Entonces aquí vamos a ver otros segmentos también del lóbulo medio y del lóbulo inferior, segmento lateral, segmento posterior,
En el pulmón izquierdo, lo igual vamos a ver es el pulmón derecho, perdón, es el derecho y es visto por la parte de atrás. ¿Ya? Bien. Es visto por la parte interna, lateral interna, entonces vamos a ver también cómo el lóbulo superior izquierdo, entonces vamos a ver el segmento ápico posterior, anterior, anteromedial, posterior del hilo. ¿Cómo nos vamos a orientar? De acuerdo a la zona donde se encuentra. Si está arriba, son los segmentos apicales. Si está en la parte superior de un lóbulo, es el segmento superior, ¿verdad? Superior. Este es anterior porque estamos viendo en la parte anterior del pulmón, ¿ya? La lingular superior, lingular inferior. Entonces son segmentaciones, que vamos a ver esto del pulmón izquierdo también. Fíjense, ápico posterior, o sea, en la parte superior y posterior del lóbulo superior. El segmento superior del lóbulo inferior, el segmento anterior, lingular superior, lingular inferior, anteromedial y posterior y lateral, ¿verdad? Entonces eso lo pueden repasar con calma ustedes para que vean solamente esta segmentación que tiene cada pulmón, ¿no? ¿Cómo nos orientamos? Por la zona, ¿verdad? El segmento apical quiere decir que está en el ápice pulmonar. Posterior está en la parte más posterior del pulmón, ¿verdad? Ese es para que no se confunda. Bien, las estructuras vasculares, entonces, con esto vamos a concluir, tenemos los linfáticos, ¿no? Que normalmente, ya les he dicho, todo lo que vamos a ver primeramente son de placas normales. No son visibles en condiciones normales, a pesar de ser muy abundantes los linfáticos. El flujo linfático más superficial del pulmón va hacia la pleura, mientras que el de las zonas profundas va hacia el ilio pulmonar. Las arterias y las venas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. El sistema arterial acompaña al árbol bronquial. O sea, vamos a ver un bronquio y una arteria, ¿verdad? Y tienen las mismas divisiones, ¿no? Porque van a ir a un segmento. Si va un bronquio, va a ir una arteria, ¿no? La distribución de las venas es muy diferente, ya que hay dos grandes venas a cada lado, ¿no? Entonces, generalmente son dos grandes venas y una arteria y un bronquio, ¿verdad? Todo eso va a constituir la trama broncovascular. Ya les he dicho nuevamente, cuidado que se olviden. En la parte media tenemos el ilio pulmonar. Por tanto, los vasos, o sea, la trama broncovascular va a ser más gruesa en la parte del ilio. A medida que se distribuyen en segmentos y en los lóbulos, se alejan hacia la periferia y en la periferia ya no se observa más la trama broncovascular. Y en ambos campos pulmonares, ¿no? Eso para que ustedes tengan en mente cuando ya veamos una placa patológica. Les estoy mostrando varias placas radiográficas normales, entonces ustedes ya tienen que habituarse a eso, ¿no? Es como si viéramos, digamos, la cara de uno de nuestros compañeros, de cualquiera del curso. Normalmente tienen dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca, ¿verdad? Tienen su cabello, todo aquello. Eso es lo que nosotros nos acostumbramos a ver normal. Igual tenemos que acostumbrarnos a ver una placa radiográfica, ¿no? Todo lo que ya les estoy mostrando, ¿no? Los bronquios, los vasos, las costillas, por supuesto, sus clavículas, todo el mediastino que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahora, si en una persona vemos que tiene 3 ojos, pues ya es algo anormal, ¿verdad? A eso vamos a llegar, ¿no? Para que nosotros veamos ya una placa de tórax y vamos a ver algo anormal. Entonces tenemos que determinar mediante las densidades básicas, tenemos que determinar de qué estructura se trata, ¿verdad? ¿Cuál es la patología? Nuevamente otra imagen de una placa normal. Fíjense, ya les he dicho, desde los ilios se distribuye en la trama broncovascular. En la parte basal de ambos pulmones siempre son más gruesas. En la parte apical son más delgadas por la gravedad, ¿no? Entonces siempre son más gruesas en ambas bases pulmonares, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que nos falta ver? Las estructuras vasculares del corazón, del tórax. ¿Qué estructuras vasculares tenemos? Aquí en la parte superior tenemos los grandes vasos, ¿verdad? Esa es la base del corazón,
y este es el ápice. Entonces nosotros viendo una placa radiográfica como esta, tenemos que determinar si es normal, ¿no? Entonces ya vamos a ver esto normal. Entonces, ¿qué es lo que consta dentro de la silueta cardiovascular? En el lado derecho, vamos a ver, esto ya les voy a mostrar, la vena cava superior, que apenas se ve, esta es la vena cava superior. Bajando, vamos a ver el arco de la arteria, perdón, de la aurícula derecha, y una parte de la vena cava inferior. ¿Ya? En el lado izquierdo, vamos a ver, este es el tronco, perdón, el arco aórtico o el botón aórtico. Esta es la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar. En algunas ocasiones se observa aquí una pequeña imagen de la aurícula izquierda, solamente la orejuela, una pequeña parte de la aurícula izquierda. Y en su magnitud vemos todo el ventrículo izquierdo. A ver, ¿quién me puede decir qué estructuras no hemos visto en esta silueta cardiovascular? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho, muy bien. ¿Qué más no hemos visto? Canchari. Y las venas pulmonares que estarían posteriores. No, las arterias pulmonares se van a ver. O sea, No, las venas no se ven. la izquierda se ve, la derecha no se ve. Sí, las venas tampoco no se verían. No, estamos hablando ahora ya de esta silueta. Ya hemos hablado del pulmón, ahora de esta silueta. Lo que no hemos visto es la aurícula derecha, que está en esta zona. Aquí tiene que estar la aurícula derecha. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en una proyección lateral, ¿no? Entonces, en una placa, estructuras vasculares ya les hemos mencionado. A ver, vamos a seguir viendo estas imágenes para que ustedes se puedan recordar. Entonces, esto ya es una ayuda a memoria para que ustedes puedan ver, ¿no? Y relacionar, digamos, la anatomía radiológica. Ustedes vean, en la parte superior tenemos la tráquea, el vértice pulmonar o ápice pulmonar, las costillas, los arcos posteriores de las costillas, ¿no? Aquí nos está mostrando el derecho al izquierdo, derecho izquierdo. Ya les he dicho, siempre esto es el lado derecho. Si en el examen o una presentación de una placa radiográfica, ustedes, ¿no? No puede ser que se confundan colocando al revés una placa radiográfica. Esto es lo que sí se tienen que saber, ¿no? Entonces no colocar alegremente en cualquier sentido la placa, ¿verdad? Siempre el lado derecho es como si el paciente estuviera frente a nosotros. Por tanto, este es el lado derecho, ¿no? Entonces el lado derecho y este es el lado izquierdo. Los arcos anteriores de las costillas, aquí están, les hemos mostrado. Un vaso, fíjense, cortado, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿por qué sabemos que es vaso? Porque tiene una densidad agua. Aquí, al lado de él, en el lado izquierdo, vamos a ver un bronquio cortado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Este es de otro paciente, por cierto, ¿verdad? Entonces, el hilo pulmonar izquierdo es un poco más elevado que el derecho. Bien, eso para que ustedes vayan recordando cómo es. Ahora, esto es, hagan un ejercicio en su momento libre, ustedes vean esto e identifiquen dónde está la clavícula, dónde está la tráquea, dónde está el vértice pulmonar, todo eso ustedes ya tienen que saber. Esta es una placa de un tórax de uno de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, fíjense cómo vamos a ver el hilio, fíjense, muy parecido, ¿verdad?, al anterior, todo el hilio pulmonar, que hay un bronquio, vasos, bronquio, que se alejan cada vez y se pierden a la periferia. Igual aquí, este hilio pulmonar, estos son vasos, bronquio, vaso, bronquio, ¿verdad? De acuerdo a la densidad nada más, ¿no? ¿Qué arco será esto? ¿A qué arco corresponde? Vena cava superior, doctor. Muy bien. ¿Esto? Más abajo. Aurícula derecha, doctor. Nombre y apellido. Canchari. Escobar, doctor. No, nombre y apellido. Si me dices aurícula, nomás, ¿qué aurícula es? Aurícula Derecha, aurícula izquierda. Doctor, vena cava superior, le respondí. Vena cava superior, muy bien. Esto, ¿qué arco será esto? ¿A qué arco corresponde? Muy bien. Doctor, vena cava superior, le respondí. Escobar, doctor. Escobar, doctor. Vena cava superior, le respondí.
Ya, pero pues en la otra me has dicho aurícula y no me has dicho qué aurícula es. Sí, aurícula derecha. A eso me he referido cuando me digas con nombre y apellido. No Ya. a tu apellido. Yo respondí a derecha, doctor. Ya, de todas maneras, bien, vale que me digan su apellido para que yo les anote que están participando. ¿Ya? Entonces, en todas las placas, fíjense, son varias placas que les estoy mostrando desde esta, ya con chanchullo más, ¿verdad? Los demás ya vamos a ver sin chanchullo. A ver, veremos esta, y este es lo real. Vean, se tiene que ver desde los ápices pulmonares hasta las bases y toda la silueta cardiovascular. La trama broncovascular, las costillas, las clavículas, los diafragmas, el seno costodiafragmático. ¿En qué proyección está tomado esto? Proyección póstero anterior. Póster anterior. Canchari, doctor. Esto, a ver, díganme, ¿qué defecto técnico vemos en esta placa radiográfica? A ver, Canchari, ¿qué quieres ganarte un punto? Que ¿O está perfecto? está perfecto, doctor. ¿Está bien? Sí, el diafragma un Muy poco bien. levantado. ¿Alguien que me puede decir? Doctor, ¿Sí? Yo, yo opino de que los omoplatos se pueden observar y no seguir. Somopas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo apellidas? Sandoval. Fíjense los omoplatos. ¿Dónde estamos viendo los omoplatos? Entonces, vemos acá, ¿verdad? Fíjense, este es el omóplato derecho, está dentro del campo pulmonar. Esa es una falla técnica, no debería estar ahí, no ha rotado bien los hombros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sexo femenino, vamos a ver la trama broncovascular, fíjense estos vasos, cómo se observan, ¿no? Se ven claramente, muy bien, se ven con nitidez, ¿no? Estas son placas nuestras, de nuestros pacientes, por si acaso, ¿no? Entonces aquí los bronquios, ¿no? Los vasos, bronquio, vaso, todo lo que hemos visto. Seno costodiafragmático, igual acá, ¿verdad? Entonces, habitúense a ver estas imágenes, ¿no? Entonces, porque a partir de eso nosotros vamos a ir avanzando. Esta es otra placa de otro paciente normal también, ¿no? Fíjense los vasos cómo se observan con tanta nitidez, se observan, entonces cómo se van alejando desde los ilios y se van alejando hacia la periferia y se pierden, ¿verdad? Si yo viera estas imágenes por esta zona, entonces puedo decir que hay un reforzamiento, una bronquitis, ¿no? Entonces puede ser ya un foco neumónico, etcétera, ¿verdad? Y este es otro paciente también, ¿no? Fíjense que hay un vaso largo que se ve desde acá, está viniendo hasta acá, se distribuye y se pierde. Igual acá, ¿verdad? Entonces, esas son las placas normales, ¿verdad? Muy bien. Y esta es la última placa, ¿no? Para que ustedes vean. Bien. Vamos a ver. Bien. Entonces, existen algunas técnicas radiográficas especiales, ¿no? En la cual vamos a ver como el esofagograma. O sea, se complementa una placa de tórax con un esofagograma. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer un estudio contrastado del esófago, ¿ya? Contrastado del esófago. ¿Y cómo se ve? Este es el contraste. Hemos introducido, hemos hecho deglutir al paciente el contraste de bario y nos muestra la columna de bario, ¿no? Estas depresiones que vemos aquí, el 1 y el 2, está producido una depresión, una impronta por el callado aórtico, ¿no? Y esto es del bronquio principal derecho, ¿no? Esos son normales, por si acaso, ¿no? Porque si viéramos que está algo anormal, entonces cuando está crecido, digamos, muy grande está la aorta, vamos a ver que esto puede obstruir inclusive al esófago, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando hay crecimientos cardíacos, entonces vamos a ver esta columna de bario se va a deprimir, ¿no? Entonces se va a comprimir porque puede ser un corazón muy grande. Lo mismo en el cérvix, en el cuello, ¿no? Esta es la columna del bario, desde la laringe, faringe, esófago. Entonces vamos a ver cuando hay el timo, digamos, o cuando hay un bocio, entonces puede estar esta columna de bario, está deprimido, ¿no? Entonces, en esos casos, algunos especialistas solicitan complementando con un esofagograma. Solamente se toma todo el esófago, este es el esófago
torácico que está paseando su contenido hacia el cardias, ¿no? Hacia el estómago. Entonces, si vamos a ver, este es un esófago normal. Si hubiera un corazón muy agrandado, entonces puede inclusive comprimir todo esto, ¿verdad? Por eso que es importante, en algunos pacientes solicitan también este tipo de estudio, ¿no? Aunque con la ecocardiografía un poquito ya se está cambiando. La tomografía, entonces, otra técnica especial que actualmente se está utilizando mucho. A propósito de esto, vamos a tener una práctica con ustedes de tomografía relativo al COVID, ¿no? Para que puedan aprender, para que puedan conocer qué clase de imágenes se observan. Entonces, esto ya solamente les voy a mostrar como una técnica especial, ¿no? Para ver lesiones parenquimatosas, de cavitaciones, o sea, algunas imágenes tumorales, ¿no? Entonces, porque se puede ver todo el tórax, ¿verdad? No solamente los pulmones, sino también el mediastino, los grandes vasos, el corazón, todo aquello. Ya saben bien que en una tomografía se hacen cortes axiales, ¿no? Igual como hemos dividido en el cráneo, entonces igual dividimos en el tórax y hacemos varios cortes, o sea, rebanadas del tórax y podemos ver. Este es un corte axial, o sea, una rebanada del tórax. Donde podemos ver en las flechas, ustedes están viendo, es la trama broncovascular, normal. Así es como se debe ver, ¿no? Son los vasos y los bronquios. Más cantidad de bronquios y alveolos, por eso el contenido del pulmón es más negro. Toda esta es la silueta cardíaca. O sea, quiere decir que el corte está más o menos a la altura del corazón, ¿no? Por esa parte está hecho un corte. Este siempre es el lado derecho del paciente, es el lado izquierdo, ¿verdad? Aquí ven la columna, podemos observar. Entonces, esta es la forma normal de un tórax, ¿ya? Porque vamos a ver después las imágenes patológicas. Otra técnica especial es la broncografía. Fíjense la diferencia del pulmón derecho, donde vemos los bronquios, porque se ha introducido un contraste iodado en el bronquio principal derecho. Y ese contraste atraviesa los bronquios y se van distribuyendo. Fíjense como de este bronquio principal derecho se distribuyen dos grandes, o en tres, en el lado derecho para ir al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Y se dividen cada vez en bronquios más pequeños, ¿no? Entonces, esos son los bronquios. En este caso se ven opacos porque están con contraste, por eso se llama broncografía, ¿no? Entonces, igual hasta aquí, fíjense hasta dónde llega, más allá, a las periféricas ya no llega. No es que no lleguen, no, son tan delgados que no se lo puede observar. Solamente el contraste se ha colocado en el bronquio principal derecho, no en el izquierdo, ¿no? Porque este es el motivo de estudio. ¿Ya? Existe también una técnica biópsica, ¿no? Con tomografía, para sacar, digamos, una muestra de un tumor, ¿no? Aquí vamos a ver un tumor. Un tumor, este es un tumor, entonces se coloca una aguja, un catéter, un trocar y se toma una muestra de este tumor para saber si es benigno o si es maligno. Entonces, una técnica con tomografía para tomar biopsia. Entonces, otras técnicas biópsicas también, ya vemos aquí en la flechita vamos a ver cómo está el catéter para llegar hasta el tumor. Igual acá, para llegar hasta el tumor, ¿no? Otra imagen que lo podemos ver acá también, el catéter o el trocar para sacar una muestra del tumor, de una masa que nosotros veamos en el tórax, en el abdomen o donde se quiera estudiar. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Porque si no nos acordamos todo lo que hemos hablado, entonces vamos a fracasar al ver una placa de tórax patológico. Doctor, ¿Sí? le habla Colco Choque. Tengo una pregunta acerca de los niños. En una placa radiográfica, ¿se puede ver el plástico? Un plástico chiquito como de Lego. ¿O es difícil de identificar? ¿En tórax dices? Sí, en los pulmones, cuando un niño se lo traga, por ejemplo. A ver, si ese niño traga cualquier elemento que no corresponde al cuerpo, ¿dónde va a ser? ¿Por qué tendría que ir a los pulmones? Al estómago.
Ahora, otra cosa. Hay elementos que son radiolúcidos, radiotransparentes. Por ejemplo, el plástico no se lo ve claramente como un objeto radiopaco, ¿no? Un clavo, sí. Un chinche, una moneda, una cachina, todos esos son elementos duros, sí se puede ver, ¿no? La madera, por ejemplo, no se observa, ¿no? Hay unos botones que son de madera, entonces no se observa, ¿no? Hay ciertos elementos que no lo vamos a observar, entonces, si tú me dices, hay una sospecha que un niño se ha tragado un plástico, por ejemplo, entonces eso, si se ha tragado, lo que debemos suponer, ver el tiempo cuando ha tragado, ¿no? Porque si, digamos, ayer se ha tragado, entonces en este momento ya no está ahí, está en el estómago, está en el intestino, ¿verdad? No tiene por qué estar en el tórax, ¿verdad? Ahora, yo les cuento otro caso de un paciente que tuvimos cuando hace algunos años, de un paciente en el Hospital General que se ha tragado un chinche, es cuando esos chinches, ¿verdad? Una cabeza ancha y como un alfiler tiene al centro, ¿verdad? Eso se lo ha tragado él, se ha constatado lo que se ha tragado. Pero es pues un elemento totalmente diferente, ¿no? Se dan cuenta que es un chinche con una punta tan filosa que en cualquier momento puede trancarse, puede enclavarse, digamos, en las partes blandas y quedarse ahí. Entonces, con tanta mala suerte de que este niño cuando tragó ya tuvo problemas, no podía respirar fácilmente, le dolía, y cuando le han querido sacar, le han maltratado, inclusive ha salido sangre, todo. Entonces nos traen al servicio de emergencia y le tomamos una placa radiográfica, por supuesto, porque la sospecha era de un chinche. Entonces, por el chinche nosotros teníamos dudas dónde estaba el chinche, ¿no? Porque se puede quedar trancado ahí en la parte superior. Entonces, le tomamos una placa y el chinche estaba más o menos a la altura del esófago, en la parte media, ¿no? A la altura del ángulo carinal, más o menos, por ahí estaba. Entonces, vimos y no, el chinche está ahí, está enclavado, ¿no? Entonces se le tuvo que preparar para tratar de sacarlo el chinche, todo. Pero tanta mala suerte de que este niño empezaba a sangrar y ha empezado a tener dificultades respiratorias, ¿no? Expectoración con sangre. Entonces el problema era de que lamentablemente el chinche no ha entrado al esófago, sino ha entrado a un bronquio. En el bronquio principal, ahí se ha impactado y se ha quedado. Entonces, lógicamente, le producía dificultad de respirar, ¿no? Entonces, se le ha tenido que llevar a un servicio especializado y ahí le han hecho una cirugía para sacar el chinche, ¿no? Entonces, en ese caso sí podría, digamos, en algunos casos muy raros, va a ir a la tráquea, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, los cuerpos, especialmente si no tienen bordes muy irregulares, van hacia el estómago directamente, pasan al esófago y al estómago, ¿no? Entonces, en los niños se tiene que sacar una radiografía del tórax y del pulmón, del tórax, que es un tórax patológico, ya les he dicho, ¿no? Tenemos que conocer un tórax normal, con todo lo que hemos hablado, ¿no? Las costillas, cómo están distribuidas, cuáles son las anteriores, las posteriores, ¿no? Los ilios, los campos pulmonares, los lóbulos, ¿no? Y el mediastino, ¿no? Todo como hemos observado, con las características normales. Las imágenes anormales de la radiografía de tórax se generan por dos mecanismos. Modificación de imágenes normales en cuanto a densidad, forma, tamaño, situación, etc. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que algo raro está pasando en esas imágenes. O aparición de elementos nuevos, algo que no debería haber, aparece en ese tórax, entonces es patológico, ¿verdad? Modificación, si un pulmón, digamos, es más grande que el otro, entonces pues se ha modificado. Si es más denso, si la forma ha variado, el tamaño de un pulmón y del otro pulmón, ¿no? La situación del mediastino, de la tráquea, todo lo que hemos visto es importante. La aparición de elementos nuevos, una neumonía, ¿verdad? Un cáncer, un tumor, esos son elementos nuevos que no debería haber.
Ahora, para ello tenemos que considerar los patrones radiológicos, que representan también un conjunto de datos semiológicos detectables en una radiografía y que pueden ser comunes en un grupo determinado de enfermedades. Para considerar un tórax patológico vamos a ver una serie de patrones, ¿no? O sea, imágenes, ¿no?, que vamos a ver en un tórax, ¿no? Por ejemplo, tendremos que considerar el patrón de infiltrados. Los infiltrados que van a ser de dos tipos, el patrón alveolar y el patrón intersticial. Entonces, ustedes saben bien, si pueden revisar, tienen a la mano el libro de Pedrosa, sería bien que revisen la constitución de un alveolo, ¿no? Una unidad fundamental del sistema respiratorio, que es el alveolo. El alveolo es el lugar donde ingresa el oxígeno y se cambia por dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ese es un alveolo. Y tenemos miles y miles y miles de alveolos, por eso se ve en su composición en todo el pulmón de color negro, porque en su mayor parte tenemos alveolos, porque para eso está creado el pulmón, para el intercambio gaseoso, ¿verdad? Ingresamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Pero por fuera de estos alveolos tenemos el intersticio. Entonces, el intersticio, entonces todo lo que está recubriendo es en la parte externa del alveolo, ¿no?, donde tienen sus elementos también. Por eso ustedes revisen un poquito de Pedrosa y van a ver con mayor detalle. Ahora, este alveolo normalmente tiene oxígeno, es negro, densidad aire. Pero si se llena de pus, por ejemplo, entonces ya no va a tener densidad aire, va a tener una opacidad, densidad agua, ¿verdad? Entonces ya no va a ser normal. Quiere decir que se ha llenado de secreción. Puede ser un exudado, trasudado, sangre, pus, lo que ustedes quieran. Pero si la lesión es fuera de los alveolos, en el intersticio, entonces ya tendremos un patrón intersticial, ¿no?, que vamos a ver imágenes después. Otro es el patrón pleural. O sea, afectación de la pleura. Y en la pleura, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, normalmente la pleura es una cavidad virtual, o sea, que están unidos la pleura parietal y la visceral. Una mínima cantidad que puede haber en esa cavidad pleural. Pero si esa cavidad se llena de líquido, entonces va a ser una cavidad real. Si se llena de líquido, entonces hablamos de derrame pleural. Puede ser un exudado, trasudado, sangre, igual, ¿no? Pero si en esa cavidad se llena aire o gas, vamos a tener un neumotórax, ¿no?, que es un patrón pleural también. O sea, afecta a la pleura. El patrón de infiltrados va a afectar al pulmón en su parte del alveolo y del intersticio. Patrón pleural, ya sea con líquido, derrame, ya sea con aire, neumotórax. Otro patrón que vamos a ver es el patrón de ectasias, o sea, pérdida de volumen, patrón de pérdida de volumen o colapso pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y entre otras imágenes que vamos a estudiar dentro del tórax patológico son los nódulos y masas. Entonces, fíjense, este es un pequeño resumen de todo lo que vamos a observar de la patología tan amplia que es el tórax, ¿no?, desde el punto de vista de imágenes, ¿no? Entonces, está resumido, digamos, en este pequeño cuadro, todas las lesiones que vamos a ver. A ver, en el patrón de infiltrados, hemos dicho que tenemos dos patrones, ¿verdad? El patrón alveolar y el intersticial. El alveolar, o sea, el alveolo, el patrón alveolar se debe al reemplazo del aire, que normalmente tiene que haber en el alveolo, reemplazo del aire por trasudado, exudado, tejido neoplásico, etcétera, ¿no?, sangre, pus, lo que usted quiera, dando origen a una opacidad de extensión variable y de bordes inespecíficos. ¿Por qué son bordes inespecíficos? Porque, digamos, la infección toma un alveolo, luego toma otro, luego a otro, luego a otro, entonces toman muchos alveolos. En un cuadro neumónico, por ejemplo, se toman alveolos tan rápidamente, se llenan de secreción, que puede ser un cuadro neumónico, digamos, pequeño, para el día siguiente puede estar ocupado todo ese lóbulo pulmonar. Entonces, muy rápido, ¿no? Por eso y los bordes son inespecíficos, porque crece tan rápido.
A veces es posible apreciar un broncograma aéreo. O sea, sobre una base opaca vamos a ver un bronquio. Les voy a mostrar una imagen para que no se olvide. El patrón alveolar difuso se puede presentar en casos como en el edema pulmonar, la enfermedad de la membrana hialina. El patrón alveolar localizado se puede presentar en casos de neumonía, ¿no? Entonces, son diferentes patologías, pero casi va a tener la misma imagen, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver por qué. Esta es ya una imagen de un tórax patológico, ¿verdad? En el esquema de la derecha, ustedes vean en la zona oscura, es la zona donde está opaco. Todo lo demás del pulmón está normal, ¿no? Opaco. Si vemos en la radiografía, en la zona justamente del lóbulo superior, entonces es donde tenemos la imagen de una condensación no homogénea que pertenece al lóbulo superior derecho. Está delimitado por abajo, esta imagen vamos a ver, está delimitado por abajo por la cisura horizontal. Si no tuviera la cisura horizontal, esto va a seguir avanzando, por eso tiene bordes indefinidos, no tiene mal definidos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una opacidad. Si vemos acá una pequeña zona donde vemos un bronquio, eso se llama broncograma aéreo. Les voy a mostrar otra imagen donde se ve más claro el broncograma aéreo. Este otro patrón de infiltrado alveolar, también en este caso es posible seguir el borde cardíaco izquierdo que se destaca con claridad sobre la sombra de condensación, indicando una falta de contigüidad. Esto significa que la condensación está en el lóbulo posterior. A ver, si nosotros vemos esta imagen, hay una opacidad, todo este lóbulo inferior izquierdo, pero vemos la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender esta imagen? Que la lesión está en la parte posterior de este lóbulo inferior. No hay signo de la silueta. Si esta imagen estaría delante del corazón, lo borra esta imagen, entonces nos dice que está la lesión delante del corazón. A eso se llama signo de la silueta. En este tórax no hay signo de la silueta porque podemos apreciar claramente el borde. ¿De qué borde es este? De la ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver, las flechas también se observan claramente, ¿no? Entonces, otra imagen. Este es otro, donde vamos a ver solamente este esquemita nos ayuda a ver, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una zona opaca, que si no nos damos cuenta, podemos dejar pasar como normal. Entonces el esquemita nos muestra que aquí existe evidentemente una región, ¿no? En la región subclavia hay numerosas sombras acinares, ¿no? Son pequeñas sombras acinares, ¿no? Son confluyentes parcialmente. Entonces son de naturaleza inflamatoria, por supuesto, entonces ya tenemos que ver por la localización del ápice, puede ser que sea un patrón de infiltrado alveolar de tipo tuberculoso, con la preferencia del ápice pulmonar, ¿ya? O sea, sospechamos, puede ser una tuberculosis. No lo podemos determinar radiológicamente todavía, pero sí vemos esas opacidades, ¿ya? Eso vamos a ver con más detalle en otras placas cuando estemos viendo ya tuberculosis, ¿ya? El patrón de infiltrados, que corresponde al patrón intersticial, ya hemos dicho, el intersticio, ¿verdad? Lo que rodea el alveolo, son generadas por el engrosamiento inflamatorio, infiltrativo o fibroso del intersticio. Afectan la mayoría del área pulmonar, su distribución no necesariamente es simétrica. ¿Ya? El patrón, tenemos tres tipos de patrón intersticial, ¿no? El patrón intersticial granular, o sea, como pequeños granos, ¿no? Pequeños nodulitos pequeñitos, como una imagen de vidrio esmerilado, o vidrio deslustrado, algunos dicen. Consiste en una discreta veladura difusa de los pulmones con micronódulos de tamaño de 1 milímetro. O sea, son tan pequeñitos, ¿no? Que vamos a ver, la confluencia de todos estos nos van a dar una imagen de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. El otro patrón intersticial es el patrón reticular fino, con pequeñas opacidades irregulares lineales difusamente distribuidas. Y el otro es el patrón reticular grueso.
Esto se ve en el panal, imagen en panal de abejas, con imágenes irregulares de densidad aérea de 5 a 10 milímetros, o sea, más gruesas. Por eso se llama patrón reticular grueso. Estas corresponden a dilataciones bronquiolares causadas por la retracción fibrótica terminal del territorio alveolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ejemplos vamos a ver en el patrón intersticial? El edema pulmonar, intersticial, porque hay el edema pulmonar alveolar, ¿verdad? O sea, que ocupa el alveolo. En este caso, el edema pulmonar intersticial. En la tuberculosis, fibrosis, elementos de enfermedades de tejido conectivo, el lupus, fibrosis quística. Entonces, trataremos de desglosar todas estas imágenes. Patrón de infiltrado, entonces vamos a ver, en ambos pulmones se observa un compromiso difuso constituido por áreas irregulares de predominio periférico. Fíjense, aquí estamos viendo. ¿No? Y basal, periférico y basal, que muestran elementos lineales de diferente grosor que forman un retículo irregular con escasas imágenes nodulineares poco definidas. En el ángulo cardiofrénico derecho se esbozan algunos elementos alveolares de panal de abejas, ¿no? Aquí. Entonces es un patrón de infiltrado, ¿no? Entonces puede deberse a tuberculosis, ya les hemos dicho, a varias patologías. Este patrón de infiltrados, vemos que existen abundantes micronodos, el patrón granular, ¿verdad? Entonces vamos a ver, existen micronódulos que están distribuidos en ambos campos pulmonares. Son tan pequeñitos, entonces ambos pulmones están sembrados en forma difusa de múltiples nódulos pequeños, de pequeño tamaño, con elementos reticulares y lineales escasos. Esta imagen micronodular puede ser expresión de granulomas de diversa etiología. ¿En qué patologías vamos a ver? En la tuberculosis miliar especialmente, silicosis, ¿no? Y en enfermedades o neoplasias metastásicas también, ¿no? Pequeñas metástasis que se pueden observar. Pero fíjense, ya no es un pulmón normal, ¿verdad? El patrón pleural es una imagen radiológica que produce ocupación de la cavidad pleural por líquido, aire o ambos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el derrame pleural, neumotórax, hemotórax y el hidroneumotórax, ¿ya? A ver, vamos a ver. Derrame pleural es líquido en la cavidad pleural. Neumotórax es aire en la cavidad pleural. Hemotórax es sangre en la cavidad pleural. Vamos a ver la imagen igual que el derrame. Puede haber una combinación, líquido y aire, entonces se llama hidroneumotórax. Entonces, el derrame pleural, ya les hemos dicho, es la acumulación de líquido en la pleura o derrame pleural. Se traduce por un velamiento radio-opaco homogéneo que se distribuye de acuerdo a la ley de gravedad. La acumulación se indica entre el diafragma y el pulmón, y cuando se sobrepasa un volumen de 300 a 400 ml pasa a ocupar primero los senos costodiafragmáticos, que son la parte más pendiente de la cavidad pleural. El cardiomediastino se desplaza hacia el lado contrario. Entonces, fíjense, en el derrame pleural, vamos a ver, en esta imagen de la izquierda, fíjense cómo está el diafragma derecho, que es normal. El diafragma izquierdo, ¿cómo está? Está aplanado, ¿verdad? Hemos dicho que siempre tiene que haber un ángulo agudo. Aquí se pierde. Por tanto, aquí hay un derrame pleural. Si vemos una placa lateral, esto por declive tendría que estar hasta abajo, en un ángulo agudo. Pero vemos que está obliterado, entonces vemos un derrame pleural. ¿Ya? Será mínimo, pero es derrame al fin. Si no se hace tratamiento, ese derrame va a aumentar de volumen también. Entonces se aprecia un ángulo cosofrénico lateral izquierdo en esta placa, que ya no es agudo, ¿verdad? No es agudo.
Sí, se escucha, doctor. Van a Sí, disculpar, doctor. mi batería se ha agotado, ya van a disculpar. Bien, a ver, entonces, se observa claramente dónde está el derrame pleural, ¿verdad? En el lado izquierdo, entonces está obliterado. ¿No ve? No vamos a perder ya mucho tiempo en eso. Tenemos muchas imágenes que observar. Este es un... a ver, ¿qué me puede indicar? ¿Qué patología vemos acá? Un neumotórax, doctor. A ver, responderemos a esa pregunta. Si fuera neumotórax, ¿qué clase de imagen tendríamos que ver? Primero, ¿en qué lugar, en qué pulmón? ¿En el derecho o en el...? Con aire. Neumotórax, Del doctor. izquierdo. Es un derrame pleural masivo, doctor. Derrame pleural masivo, doctor. Ya, entonces, fíjense, a ver, qué bueno que uno de sus compañeros se ha equivocado, porque así vamos a aprender todos, ¿verdad? Él ha dicho un neumotórax. Si fuese un neumotórax, tendríamos que observar de color Negro. negro, densidad aire. Pero esto más bien vemos una opacidad total del pulmón izquierdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues el pulmón izquierdo, entonces está lleno de líquido, ¿verdad? Es un patrón pleural. Es tanta la cantidad de líquido que ha entrado a este pulmón que está rechazando, está empujando todo el mediastino hacia el lado derecho. Fíjense, el corazón está invadiendo el pulmón derecho. Este paciente está respirando solamente con este pulmón, ¿verdad? Este pulmón apenas tiene en la parte superior una parte de pulmón que está respirando. Lo demás está lleno de líquido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar. Entonces, recuerden nuevamente las densidades básicas, ¿no? Derrame pleural masivo, ¿no? Derrame pleural masivo. A ver, entonces, ya que nos hablaron del neumotórax, vamos a hablar del neumotórax. Entonces, contrariamente, entonces, es la penetración de aire en la cavidad pleural, por ruptura del pulmón, por una herida parietal, ¿no? Una bala, un cuchillo, no sé, lo que sea, pero que va a lesionar el pulmón, entonces se formará una cámara aérea entre la pared torácica y el pulmón que al disminuir la presión negativa intrapleural se retrae por efecto de su elasticidad. O sea, ustedes recuerden bien, tenemos la pleura visceral y la pleura parietal. Si entre estas dos pleuras ingresa aire, se llamará neumotórax, ¿verdad? Algunas características, entonces, para determinar radiológicamente, los espacios intercostales de ese pulmón, si está en un solo lado, entonces van a estar aumentados. O sea, las costillas van a estar más separadas, quiere decir. Va a haber un desplazamiento hacia abajo del hemidiafragma afectado, ¿no? Del hemidiafragma, porque hay tanta cantidad de aire que lo aplasta directamente al hemidiafragma. No hay borramiento de ángulos diafragmáticos, va a haber un colapso del pulmón. Entonces ya aquí estamos aumentando ya otro término, colapso del pulmón. Va a haber hiperinsuflación del lado afectado, ¿no? O sea, va a ser una hipertransparencia, que se llama, o hiperclaridad, ¿no? Y que les voy a mostrar la imagen. Desplazamiento del cardiomediastino también hacia el lado contrario al afectado. Igual que en el derrame pleural, empuja al corazón hacia el otro lado, hacia el lado sano. Bien, entonces este es un neumotórax, ¿no? Patrón pleural. Esta es una radiografía donde vemos el pulmón izquierdo está normal, aquí el ilio, todo lo que ya conocemos. El pulmón derecho, fíjense la diferencia, aquí solamente vemos densidad de aire, no vemos la trama broncovascular, no vemos, está vacío, prácticamente lo único que vemos es negro y las costillas, nada más. ¿Dónde está el pulmón? Es esta zona, aquí está. ¿Qué quiere decir? Que el pulmón se ha colapsado. La pleura visceral es esta y la pleura parietal está acá. En el esquema nos muestra claramente todo esto es el pulmón, está colapsado y esta cavidad pleural está llena de aire. El pulmón izquierdo está normal. ¿Ya?
Entonces, todas las características. Este es un patrón también de pérdida de volumen porque existe un patrón también pleural. Ya, el patrón de pérdida de volumen que corresponde al otro tipo es a la atelectasia, o sea, colapso pulmonar. Si ustedes ven este esquemita, nos puede mostrar que existe aquí un colapso pulmonar. Este pulmón se ha retraído, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí existe un colapso. Fíjense la diferencia entre este campo pulmonar y este. Parecería que el izquierdo es más amplio que el derecho, ¿no? Entonces aquí existe una atelectasia, una pérdida de volumen del pulmón, por eso que está teniendo una retracción hacia el lado afectado más bien. Si hay un colapso del pulmón, o sea, se contrae el pulmón, entonces va a traer así al mediastino. Todo lo contrario de lo que sucede en el desame y en el neumotórax, ¿verdad? En el neumotórax se empuja hacia el lado sano. Esto, más bien, la atelectasia, como se contrae ese pulmón, atrae hacia así a la silueta cardíaca y al mediastino. ¿Ya? Y entre otros, vamos a ver posteriormente los nódulos y las masas, ¿no? Nódulos son opacidades pequeñas de menos de 30 milímetros de diámetro y masas a las mayores. Su base morfológica es variada, ¿no? Con neoplasias malignas y benignas, quistes con contenido líquido, inflamaciones crónicas y malformación. Entre otros, vamos a ver entonces nódulos, ¿no? Aquí un nódulo, fíjense aquí, en esta imagen se ve claramente un nódulo, ¿no? Que no podemos observar. ¿Ya? Esto es otro nódulo, una masa y un nódulo, ¿no? Masa y nódulo. Muy diferente, ¿verdad?, de las otras patologías. Por eso ya eso lo catalogamos entre otras imágenes patológicas que estamos viendo. Bien. Entonces, bien, yo les voy a pedir lo siguiente, jóvenes, ¿no? Tengo una emergencia en este caso, que estoy con problemas para ir al hospital. Vamos a suspender la clase ahora, voy a llamar lista, ya, y la siguiente clase vamos a terminar todo todas las imágenes. Nos falta ver muchas imágenes, desde las neumonías, la tuberculosis y el cáncer, ¿ya? Por favor. Si alguien quiere alguna pregunta, entonces me indica, por favor, ¿ya? A ver, Aguilar, ya ven. Presente, doctor. Aranda. Carlos. Presente, doctor. Aranda, Presente, doctor. Aranda Gustavo. Presente, doctor. Arroyo. Presente, doctor.